Y siempre hay varios, ¿no? ¿Cómo se dice? Criterios, ¿no? En doctrina, pero los principios de derecho del trabajo es una norma jurídica, ¿no? Claro, distinta a las reglas, pero eso forma parte del ordenamiento, porque nos van a permitir, ¿no? En todo caso, por función, nos van a permitir los principios, digamos, interpretar otras reglas. También nos va a permitir los principios, digamos, en caso de vacíos, ¿no? Llenar esos vacíos. Y también nos va a permitir los principios en cuando el legislador va a crear una norma referente al derecho al trabajo, va a tener que no va a tener que crear esa norma, pero sin vulnerar estos principios. Entonces, la importancia de los principios es esa, ¿no? Las funciones que tienen. Pero a su vez, los principios se distinguen de las reglas porque cuando una regla es contradictoria con otra regla, la regla anterior es derogada por la regla posterior. En el caso de los principios, cuando un principio colisiona con otro principio, no se deroga, ¿no? No prima para el caso en concreto. También los principios no tienen esta estructura supuesto-consecuencia, ¿no? Sí lo podemos encontrar en ciertas reglas, ojo. Pero, y también lo interesante de los principios, que son mandatos de optimización, que tienen una carga que pero lo permite, ¿no? Al legislador poder, digamos, interpretarlas en un contexto determinado. Entonces, y uno de los principios, bueno, como lo señala el maestro Américo Black, ¿no? El profesor uruguayo, que son líneas directrices que informan a las normas, inspiran soluciones y sirven para las diversas fases de la vida normativa, ¿no? Por eso le decía que las características fundamentales de los principios, que no son concluyentes ni definitivos, no son derogables, ojo, puede ser que estén de manera expresa o tácita, pero no quiere decir que no estar de manera expresa, sea en la Constitución o en el ordenamiento laboral, quiera decir que este principio no es aplicable. Por ejemplo, en un momento determinado en la Constitución del 79 tenemos reconocido el derecho a la estabilidad laboral de todos los trabajadores. Y actualmente uno diría en la Constitución del 93 que no está, pero eso no quiere decir que la estabilidad laboral como parte del principio de continuidad que no se aplique, se aplica. Incluso cuando uno interpreta la contratación de trabajo, ¿no? En el artículo 4 de la ley de productividad busca que las contrataciones que duren lo más que se pueda, ¿no? Y esa presunción se entiende, o esa interpretación se entiende cuando el legislador establece que si se encuentran los tres elementos del contrato, la prestación, la subordinación y la remuneración, estamos hablando de un contrato a plazo indeterminado. Y también otro, lo que también lo encontramos en la Constitución, es cuando el constituyente, ¿no? Les dice que en caso de despidos, ¿no? Injustificados, el legislador va a dar una adecuada protección. Claro, le da un mandato el constituyente al legislador para que regule lo que es una adecuada protección frente a este tipo de despidos, ¿no? Que vulneran el derecho al trabajo. Y entonces le da este mandato, y este mandato tiene que ir acorde con la Constitución. Es decir, tiene que establecer un derecho a que el trabajador pueda, en todo caso, ser repuesto y no solamente indemnizado, como en su momento la ley de propiedad lo reconocía. Indemnización, ¿no? En caso de despidos incausados o cuando en el proceso el empleador no pueda demostrar que había una causa justificada para ese tipo de despido. Entonces, el constituyente, ¿no? El Tribunal Constitucional, en la sentencia de casos telefónicos, interpreta que ese tipo de disposiciones vulneran lo que es el derecho al trabajo, en específico, ¿no? La estabilidad del trabajo. Y por eso crea, mejor dicho, a través de esta doctrina jurisprudencial, dos supuestos de reposición al trabajo, ¿no? El despido fraudulento y el despido forzado. Y es esto, ¿no? Otro ejemplo por lo importante de entender ¿no? los principios del derecho laboral. Ahora, y yo les hablaba del principio de continuidad, ¿no? Estaba posibilizado en la Constitución del 48 de manera expresa, interpreta del artículo 27 actualmente de la Constitución, también lo podemos encontrar en el convenio 158 y del artículo 4 del CUE de la ley de productividad. En este caso, la regla es que las contrataciones no sean a plazo indeterminado. Y claro, la excepción de la contratación sea a plazo fijo, ¿sí? Y esta regla, con la excepción, no son dos principios contradictorios, claro, son principios armónicos, se complementan, porque la naturaleza, digamos, de las labores va a determinar si es un contrato a plazo indeterminado, un contrato temporal o a plazo fijo. ¿Sí? ¿Y cómo lo determinamos esto? Claro, cuando uno hace un pequeño ejemplo, ¿no? De una empresa
digamos, de confección de polos, ¿no? Una empresa de confección de polos, ¿no? En La Victoria, ¿no? En el Emporio de Gamarra. Esta empresa de confección, ¿no? Va a necesitar mano de obra. Mano de obra, por ejemplo, personas que se encarguen de confeccionar los polos, personas que se encarguen de estampado, personas que se van a encargar de, ¿no? La venta de los polos, de colocarlos, ¿no? A los usuarios, ¿no? A los compradores. Entonces, vamos a ver que este tipo de funciones son actividades permanentes del giro de la empresa. Pero también van a haber actividades, ¿no? Que son permanentes, pero que no van con el giro principal, que son complementarias, ¿no? Por ejemplo, la persona que se encarga de hacer la limpieza, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque las máquinas la parte del taller siempre, ¿no? Genera este tema de polvillos, entonces necesitan limpiar 2 o 3 veces al día. O también vamos a poder encontrar que hay actividades que no son permanentes, pero que son necesarias, ¿no? Como por ejemplo, la persona que se va a encargar de dar mantenimiento en cierto tiempo a las máquinas, ¿no? Claro, una vez que termina de dar mantenimiento, se extingue su prestación, ¿no? Y el objeto de ese contrato. Entonces, como estamos observando, vamos a poder ver que hay actividades que son permanentes, que pueden ser principales, otras complementarias, y también hay actividades que son temporales. Por ejemplo, si por ahí la trabajadora de ventas está en estado, ¿no? de gestación y se va con licencia por post, ¿no? Por maternidad se va. Entonces, el empleador no puede contratar a alguien, ¿no? Para que supla a ese trabajador, ¿no? Y va a laborar hasta que la trabajadora principal retorne, ¿no? Agotado lo que es su licencia con goce, que puede ser empalmado, ojo, con lo que es sus vacaciones, ¿no? Entonces, eso es importante. Y claro, no se naturaliza, porque si bien está realizando una actividad permanente, pero el objeto de la contratación es que reemplaza la de ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ahí uno se da cuenta con que la contratación laboral en el Perú, el contrato indeterminado a plazo indeterminado con la contratación a plazo fijo son contrataciones armónicas, no se contraponen. Sin embargo, el legislador ha creado, ¿no? Cuando crea la legislación laboral, ¿no? En los años 90, nos damos con la vergüenza que hay muchas actividades principales permanentes o complementarias permanentes, pero que tienen el rótulo de temporal. ¿Por qué? Porque, entre comillas, se ha generado que el riesgo de la empresa no solamente debe recaer en el empresario, sino también en el trabajador. Y es por eso que encontramos contratos desvirtuados, se les llama, ¿no? Y a esto se le llama la flexibilización en la contratación. Entonces, un trabajador que debería ser contratado a plazo indeterminado, porque la actividad o el puesto por el cual la empresa ha generado o lo ha realizado en su sistema de producción, siempre va a ser permanente, pero porque ha iniciado una actividad, yo lo puedo contratar temporalmente. En la legislación me lo permite. Oye, pero con ese tipo de función no es temporal, va a ser permanente. Sí, pero yo puedo asumir, yo puedo contratarlo temporalmente. Y claro, con la temporalidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando un trabajador está contratado temporalmente? ¿No? Lo que sucede en estos casos es que el trabajador está en una contratación temporal, va a estar preocupado en qué? En que cuando se vence el plazo del contrato, el empleador le renueve ese plazo, le renueve el contrato, ¿no? Para seguir con el vínculo. Entonces, ustedes creen que el trabajador por ahí digamos, a reclamar, digamos, si es que le exigen, ¿no? Quedarse horas extras o, ¿no? Sin ser pagadas, o por ahí que venga días, ¿no? A laborar sin que se le dé el reemplazo en otro día de descanso semanal, o en todo caso por ahí, ¿no? El trabajador podría constituir, digamos, un sindicato sabiendo que la empresa, ¿no? Venciendo el contrato, le puede, prorrogar. Entonces, obviamente que puede haber esas represalias y el trabajador, estando en esa situación, puede no iniciar nada. ¿Y eso por qué? Porque la contratación temporal lo que genera es una precariedad, y esta precariedad se materializa en la actividad de los trabajadores. Y por lo tanto, uno de los puntos, ¿no? donde más encontramos en el Perú es lo que es la sindicalización. Actualmente los trabajadores no se sindicalizan. ¿Y por qué? Porque la gran mayoría de trabajadores tiene contratación temporal. Claro, por ahí me han decidido ustedes que no, pero he visto que hay trabajadores con contratos temporales que se sindicalizan. Claro que sí, también los hay, pero asumen ese riesgo.
Uno de los regímenes que, por ejemplo, tiene contratación temporal y nace como un régimen de temporalidad es la contratación administrativa de servicios en el sector público. Y estos tipos de contratos, ciertamente, aún haciendo actividades permanentes para el Estado, tienen una finalidad, ¿no? Que una vez vencido el plazo del contrato, se extingue la relación. Y claro, uno dice, oye, ¿por qué el Estado tiene un mecanismo de contratación, ¿no? Que en cualquier momento puede extinguir la relación laboral? No, y los privados no lo tienen. Claro, y siendo el Estado. Entonces el Estado justifica que ese tipo de contratación se debe porque o por un momento determinado acabar con la contratación de los SNPs. Pero esto no es tan cierto, ¿no? Porque cuando uno ve las estadísticas de Servir, se da con la sorpresa que este tipo de contratación, ¿no? De SNP, ya, si bien ya no es por ese tipo, la alocación de servicio ha aumentado. Incluso, ¿no? En indicadores casi el 50, un poco más del tipo de contratación administrativa de servicio. Entonces se sigue contratando, si bien el objetivo de la contratación administrativa de servicio era temporal y que se reconocía, entre comillas, ¿no? Ciertos derechos a los trabajadores del sector público, esto no es tan cierto, ¿no? Sigue habiendo contratación civil, y la gran mayoría de estas contrataciones civiles, ¿no? En verdad son contrataciones de trabajo. Y claro, ante este tipo de régimen especial que en un momento determinado el tribunal lo declara que no es inconstitucional, ¿no? Ojo, que es un término que siempre dicen, no es inconstitucional. Algunos dicen, oye, lo declara inconstitucional, pero no quiere decir que sea constitucional. Dice que lo que no es, entonces, ¿qué es? Pues dice no es inconstitucional si se interpreta y si se le incorporan los otros derechos, ¿no? Como por ejemplo los derechos que están reconocidos a los trabajadores de la 728. Sin embargo, en ese reconocimiento, el legislador, claro, concede ciertos derechos, pero no concede todos, no concede el derecho a la CTS, ¿sí? No concede, digamos, el derecho a la bonificación. Es decir, si un trabajador CAS asume un cargo de responsabilidad, no asume o no le van a pagar el equivalente de lo que recibió un trabajador asumiendo esas responsabilidades. Tampoco el CAS tiene derecho a la indemnización por triple vacacional que tiene el 128. Entonces acá lo que estamos viendo son actos discriminatorios, porque podemos encontrar un trabajador que está en un régimen distinto, que realiza las mismas labores y funciones que otro trabajador bajo el régimen de la 728, pero que no percibe esos beneficios. Entonces acá estamos encontrando una vulneración al principio de ¿qué? Al principio de no discriminación. Y el Estado lo comete a través de este tipo de contratación. Entonces, cuando viene una política, ¿no? Claro, por ahí populista, ¿no? Que obviamente este Congreso que tenemos, ¿no? Se quiere, digamos, favorecer o quiere ser un corte populista, ¿no? Emite un proyecto que contiene disposiciones que, entre comillas, van a generar que los trabajadores CAS pasen, ¿no? O mejor dicho, que trabajadores CAS que cumplen ciertos requisitos pasen a ser trabajadores de la 728 de las entidades o de la 276. Y claro, parece, o sea, cuando uno lo escucha así, los trabajadores CAS dicen, pucha, al fin, ¿no? Tengo algo de justicia. Y tienen mucha razón a sentirse así, porque imagínense que ustedes se han contratado todos los meses, un mes, un mes, un mes, un mes, y si ustedes por ahí no llegan temprano, no les renuevan. Y tranquilamente, tuviste 7, 8, 10 años trabajando y simplemente en cualquier momento te dicen muchas gracias por tus servicios y hasta aquí no más, ¿no? Porque se venció tu contrato. Entonces, claro, y también hay que decirlo así, ¿no? Cuando se da el estado de emergencia, los primeros que fueron a trabajar fueron los CAPs, ¿no? Porque si no ya sabes trabajar, ya sabes lo que iba a suceder con tu contrato. Entonces, esos son puntos, ¿no? que tenemos que señalar. Entonces, este tipo de contratación, ¿verdad? Vulnera el principio de igualdad y no discriminación reconocido en la Constitución. Y este tipo de políticas que tienen como objetivo, entre comillas, generar que los trabajadores pasen un régimen de estabilidad, sea 728 o 276, si uno ya la analiza, ¿no? Ya de fondo, se observa que por ahí no es tan técnica, ¿no? Porque podemos ver que hay trabajadores CAS en instituciones que han nacido con la ley han nacido o tienen origen con la ley de servicio civil. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que estos trabajadores no van a ser contratados bajo el 728-76 porque el régimen de contratación de esa institución es la ley de servicio civil. Entonces, a ese conjunto de trabajadores que, más que cumplen los requisitos, no van a poder estar dentro del ámbito de aplicación de esta norma. Y otro también punto interesante, ¿no? Es que ha señalado Servir, ¿no? Ha señalado 2 puntos sobre este tipo de contratación. Ha señalado que los trabajadores CAS
no pueden ser, digamos, esto va a generar una vulneración al principio, digamos, de meritocracia. No se han incorporado bajo concursos públicos. Y claro, eso no es tan cierto. Por favor. ¿Sí? Gracias, chicos. Por favor, chicos, voy a pedirles que desactiven el audio para no continuar. Gracias, Carlos. Entonces, volviendo de nuevo, ¿no? En la contratación CAS, ¿no? Hablábamos que este tipo de proyecto había tenido observaciones primero por Servir y posteriormente por el Ejecutivo, ¿no? Señalando que esto vulnera tanto el principio de meritocracia como el principio de equilibrio presupuestario. Entonces uno analiza y dice, oye, el principio de meritocracia, pero yo sé que los CAS ingresan por concurso público. Y claro, por ahí alguien dice o señala, oye, pero los CAS son dedocracia, ¿no? Entonces hay un momento, o sea, eso tienes que probarlo. Y también algo que también es muy interesante, que también sería tema de investigación. Muchos analizan, ¿no? Oye, el CAS está con nombre y apellido. Puede ser en algunos casos sí, que puede ser en otros casos no. Pero la pregunta es, ¿por qué sucede ello? ¿Por qué sucede esto? Alguien puede decir muy sencillo, corrupción. Un momento, no seamos tan sencillos al análisis, porque puede ser que un CAS, para que aumente su remuneración, ¿qué necesita? ¿Hay un procedimiento de incremento remunerativo en este tipo de contratación? No, lo único que tiene que hacer es postular a una plaza donde, digamos, hay un diferencial mayor. Entonces, todo esto genera que el CAS, ¿no?, postule a otra plaza, ¿no? O en todo caso, lo que se puede observar es que en la contratación pública, a veces los CAS no son concursos públicos, sino son procedimientos en los cuales el empleador público le está dando un incremento de remuneración. ¿Por qué? Por los años de trayectoria o por los títulos que ha conseguido. ¿Y cuál? Y claro, esto no tendría que hacerse si el CAS permitiría, ¿qué? Una progresión. Pero como han creado un sistema tan precario, se ve, ¿no? Y claro, eso lo ve uno que, digamos, quiera postular y dice, oye, pero eso ya lo agarró el analista que ahora es especialista y después es asesor. O sea, ¿qué fue? Entonces, claro, esto lo genera la propia estructura de la contratación CAS, que no le permite los incrementos. Y eso es que hay que analizarlo. Y esto lo podemos analizar que viendo esta institución de precariedad en la contratación. Y otro punto que también señala, ¿no?, el tema de meritocracia, que lo dice Servir, oye, sí ingresan por concurso. Entonces, en todo caso, por ese lado no va, ¿no? Yo creo que el argumento fuerte que tiene Servir el Ejecutivo es el tema de que vulnera el equilibrio presupuestal, ¿no? Que ya han hecho un análisis, ¿no? Ellos han hecho un análisis así rápido, que me parece muy interesante, ¿no? Que el costo de poner a todos los CAS bajo el régimen de la 728 o de la 276, ¿no? No sé cuánto, creo que 44.000 millones, algo así, recuerdo que salían, no tengo muy bien la cifra, pero era una cifra que ellos señalaban que esto vulneraba el principio de equilibrio presupuestario. Claro, el reconocimiento de derechos laborales bajo un régimen, ¿no?, de contratación que todos tienen, ¿no?, porque no están diciendo que sea una contratación distinta o mayor beneficio, ¿no? Es una contratación que tiene derechos mínimos. El Estado está diciendo que esto me va a costar, y claro, te va a costar. ¿Por qué? Porque este es el costo que tiene un trabajador que en verdad tiene los derechos que están reconocidos en la legislación. Ahorita tienes un trabajador con menos derechos. Y este trabajador con menos derechos, ¿no?, y sin estabilidad, no te beneficia. ¿Por qué? Porque lo puedes hacer de recambios. Y claro, alguien me decía esto, oye, esto te permite dinamizar el Estado. En un momento, dinamizar, si cada gobierno de turno que ingresa pone, ¿no?, a sus trabajadores, ¿no?, los contrata de manera bajo contratación administrativa de servicios, y ven cada uno de esos escándalos que salen, ¿no?, en la televisión, ¿no?, porque no cumplen, entre comillas, este tema de la experiencia necesaria en el sector público, ¿no? Para un ejemplo, un detalle, un ministro que tuvo un par de días, ¿no?, de un estudio jurídico y que al día siguiente salió. ¿Por qué? Porque nunca, digamos, si él hubiera postulado a un caso, ¿no?, donde le pedían experiencia del sector público de 2 años, él jamás ingresó, ¿sí? Hay que decirlo claro, ¿no? Entonces, el tema de la meritocracia tiene que ser analizado distinto. El tema del equilibrio presupuestal también, porque esto no va a ser aplicado a todos los CAS, va a ser un conjunto de CAS. Y claro, no dice necesariamente que les tienes que incrementar. ¿Por qué?
Porque cada con el presupuesto que tiene, porque cada estado tiene cada órgano tiene una partida, ¿no? Se destina para cada una de las unidades, y estas unidades tienen, digamos, dividen o reparten, digamos, parte de ese presupuesto para la contratación, ¿no? De contratación de acuerdo a sus necesidades. Entonces uno dice, oye, si tengo un CAS que gana entre 5.000 o más, ¿no? Yo le puedo hacer la división, ¿no? Le pagaba en total, ¿cuántas? 12 remuneraciones más las asignaciones, 300, bueno, 300, 300. Entonces, en vez de dividirlo entre 12, lo divido entre 15 y ya me sale la gratificación, me sale las ETS, ¿no? Y esta es la remuneración que en verdad debería recibir por la 728. Pero claro, y no iría más allá del equilibrio del presupuesto asignado por las entidades, ¿no? A las entidades, disculpe. Y haciendo esa interpretación, no se vulneraría el principio de equilibrio presupuestal, pero le estaría dando algo a este trabajador. Algo que debió haberse dado desde el inicio. El trabajo. Entonces, claro, es injusto que se tenga trabajadores bajo estos regímenes precarios, ¿no? Y es justo que se les pueda dar o reconocer más los derechos que todos tienen por sus propias labores y funciones, ¿no? Entonces, analizar los principios del derecho al trabajo en estas instituciones nos va a permitir dar estos criterios. Ahora, veamos, también hablamos del principio de irrenunciabilidad. Claro, estos principios, ¿no? Estoy hablando de principios que están positivizados en la Constitución, ojo, el principio de irrenunciabilidad, ¿no? Muy bien el profesor Bosa, ¿no? Acá agarro un detalle del profesor Bosa y lo define así. El principio de irrenunciabilidad opera como mecanismo de autodefensa normativa en apoyo del trabajador que por su inferior posición contractual frente al empresario podría terminar dejando de lado, aún en contra de su voluntad, los derechos que le concede el ordenamiento. ¿Sí? Establece que estas normas, ¿no? Que son imperativas, ojo, no pueden concederse, el trabajador no puede conceder estos derechos al empleador, ni por acuerdo, ni el empleador unilateralmente, ¿no? Ese tipo de acuerdo sería inválido y esa disposición sería contraria, ¿no? Entonces, esto se recoge en el inciso 2 del artículo 26 de la Constitución, donde se dice se respeta como principio el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos en la Constitución y en la ley. Y esto es muy importante, ¿no? Se respeta como principio el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos en la Constitución y en la ley. Alguien lo lee esto y dice, oye, el principio de renunciabilidad solamente se aplica con disposiciones reconocidas en la Constitución y en la ley, esa jerarquía legal. O sea, reglamentos, convenios colectivos, costumbres, reglamento interno de trabajo, estos no se le aplicaría entonces el principio de renunciabilidad a este tipo de disposiciones. Y ese tipo de interpretación yo creo que sería contraria a la regla de la fuente del derecho que le reconoce el derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque hemos señalado, bueno, acá no, pero en el diplomado vamos a tener un capítulo de fuentes del derecho del trabajo que la fuente de derecho del trabajo no solamente es la Constitución, los convenios de OIT, ¿no? Sean sobre carácter de derechos humanos o comerciales, la ley, el reglamento, los convenios colectivos, ¿no? Lo que es el reglamento interno de trabajo, lo que es la costumbre jurídica. Hemos dicho que son fuentes de derecho, porque generan normas de carácter genérico y abstractas, aplicables a un conjunto de trabajadores no determinados, sino indeterminados. Entonces, este conjunto de trabajadores, por lo tanto, va a generar que esas disposiciones sean normativas. Entonces, esta disposición tiene que ser interpretada en un sentido que no vacía las fuentes del derecho, ¿no? Y quiero decir que este punto en la ley, lo que quiere decir el legislador más que ley de jerarquía legal, quiere decir que ley en sentido normativo, o sea, conjunto de normas. Y por lo tanto, ese tipo de interpretación permitiría que todas las fuentes, ¿no?, que les he mencionado también tengan un carácter irrenunciable a favor de los trabajadores. Y claro, cuando uno habla de disposiciones, habla de disposiciones normativas, dispositivas, ¿no? Dispositivas, imperativas, ¿no? Las dispositivas, el titular puede decidir libremente sobre este derecho. En las imperativas, el titular del derecho no puede abandonar por su sola voluntad o por acuerdo. Entonces, cuando estamos en un ejemplo de normativas dispositivas, mayormente hacemos el ejemplo aquí del derecho de las vacaciones, ¿no? Cuando el trabajador tiene derecho a qué? Genera, ¿no?, el récord vacacional dentro del año y tiene derecho a 30 días, ¿sí?, de vacación. Este derecho a 30 días de vacaciones, la legislación le dice, oye,
tú puedes vender, ¿no?, parte de estas vacaciones, 15 días. Entonces, esta venta de 15 días es un derecho, es la parte dispositiva, donde el trabajador, el titular, libremente puede disponer de este derecho. Pero la parte imperativa serían los otros 15. Esto ya no los puede vender, ¿no?, los tiene que ejercer, ¿sí? Entonces, estos 15 días los tiene que gozar dentro del siguiente año de haber obtenido este derecho. Entonces, este es un ejemplo base, ¿no?, para decir que parte de una disposición dispositiva o imperativa. Y además, ¿qué pasaría? Pongamos un caso en el cual el trabajador vende, ¿no?, no 15 días, no vende 20 días del derecho de vacaciones, ¿no? Claro, luego dirá que ese tipo de acuerdo es inválido. ¿Por qué? Porque solamente podría vender 15. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque los 15 días, de los 20 días, es cierto que 15 días son válidos, pero los 5 días, ¿no?, que de más que vende, eso sería la parte inválida. Pues esos 5 días no los podría disponer el trabajador ni el empleador. Entonces eso los tiene que gozar igual, por más que, entre comillas, en el papel haya vendido esos 5 días adicionales, ¿sí? Entonces hay que tener ahí también mucho cuidado. Ahora vamos a pasar acá al principio de igualdad y no discriminación. Estos son principios, ojo, reconocidos en la Constitución, ¿no?, en la Constitución del 93. Y nos dice: toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, reconocido en el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución, ¿sí? El término discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Esto de acuerdo al artículo 1 del convenio, ¿no?, 11 de la OIT. Entonces, acá vemos que el legislador proscribe, ¿no?, lo que es los actos discriminatorios, ¿sí? Pero a su vez también tiene un mandato, digamos, de establecer, ¿no?, un conjunto de disposiciones para buscar una igualdad de oportunidades a favor de los esto también se va a aplicar a las relaciones, digamos, entre trabajadores y empleados. ¿Qué quiero decir con ello? Recuerdo había antes, ¿no?, antes que se regulara esto, ¿no?, esto se reguló hace un par de años, pero recuerdo que una vez llegó a mis manos un caso que fue muy interesante, ¿no? Había una empresa que daba, ya establecido, una empresa no, una institución pública, establecía una política de bonos de productividad, ¿sí? Prestación efectiva, pongamos, ¿no?, y por producción que tenían que llevar una meta. Esto tenían que no solamente cumplir ciertos estándares, sino que también tenía que haber una prestación efectiva a favor. Y claro, una prestación efectiva dentro del año. Pero ¿qué es lo que sucedía? Había un conjunto de trabajadoras que no iban a poder acceder nunca a este bono en ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque tenían, digamos, si es que estaban en estado de gestación, cuando salían en pre y post natal, ellas no iban a poder, digamos, dar prestación efectiva bajo los 90 días. Por lo tanto, siempre, ¿no?, en esa oportunidad, en ese año, las trabajadoras no accedían a este tipo de bonificación, ¿sí?, porque no cumplían con el requisito de la prestación efectiva. Esto, claro, era obviamente que este tipo de política por parte de esta entidad, lo que generaba era un acto discriminatorio porque estaba tratando a sujetos de manera igual cuando en la realidad debería haberlos tratado de manera distinta, dado que la naturaleza de los trabajadores que estaban en estado de gestación obviamente no iban a poder prestar de manera efectiva, sino podría haber considerado, ¿no?, para poder incorporarlas, que también esos días que están con licencia, digamos, de suspensión perfecta, percibiendo un subsidio por parte de salud, también deberían ser esos días contabilizados. ¿Para qué? Para poder acceder a estos beneficios. Entonces acá vemos un claro ejemplo, ¿no?, de un privado, bueno, una institución pública, ¿no?, a través de una política interna, haciendo actos discriminatorios. El principio de primacía de la realidad también es un principio muy importante, claro. Esto ya lo encontramos. A ver, no baja, ahora sí. El principio de primacía de la realidad también lo encontramos, ¿no? Esto ya, bueno, lo encontramos en la Ley General de Inspección del Trabajo y posteriormente lo vamos a encontrar en la nueva Ley Procesal del Trabajo.
En este supuesto, lo que se califica es una situación o relación jurídica de un modo que no guarda conformidad con la naturaleza y esto ocasiona que el sometimiento a un régimen jurídico que no es el pertinente. Numeral 2 del artículo 2 de la Ley General de Inspección de Trabajo. En caso de discordancia entre los hechos constatados y los hechos referidos en los documentos formales, que deben siempre privilegiarse los hechos constatados. Este es un principio muy importante que lo aplican tanto el personal inspectivo como los jueces, ¿no? Y claro, cuando uno analiza qué estamos viendo acá, ¿no? Estamos viendo tipos de simulación, ¿no? Sujetos que simulan una simulación absoluta o relativa de los supuestos de la relación. Claro, una simulación absoluta, mayormente en el ejemplo laboral, lo que observamos son aquellos supuestos en los cuales alguien dice contratar a alguien, ¿no? Pero que en la realidad no existe ese tipo de contratación. Como el ejemplo, yo contrato al familiar de una amiga porque ella llega a una determinada edad y necesita prestaciones médicas que ella individualmente no las va a poder digamos, pagar. Entonces necesita prestaciones médicas complejas que tal vez como trabajadora puede asumirlas a través de esa. Entonces, ante esta contingencia, yo digo, muy bien, la voy a tener en planilla y voy a estar haciendo los pagos para que pasados los meses ella pueda ser atendida. Pues. Acá en este supuesto no encontramos ninguna relación de trabajo. ¿Sí? Solamente vemos que en la simulación, ¿no? De un tipo de contratación, pero que en la realidad no existe ningún negocio jurídico entre trabajador y empleador, ¿no? Entonces, esto es importante señalarlo, porque lo que genera que un trabajador, digamos, o una persona se beneficie del sistema de seguridad social de salud. Y claro, salud tiene un mecanismo de fiscalización, ¿no? En el cual observa si es que no cumplen los presupuestos o verifica que no está laborando, posteriormente ¿no? va y solicita, digamos, si es cuidado de estas prestaciones, solicita el reintegro tanto a la persona como al empleador que supuestamente la había digamos, incorporado, ¿no? En este régimen. Pero fuera de esto también hay que analizar, ¿no? ¿Por qué los trabajadores en el Perú que no tienen, digamos, un vínculo laboral no pueden acceder a la seguridad social en materia de prestaciones médicas? Y esto se debe al alto grado de informalidad que tenemos, ¿no? Claro, antes de la pandemia teníamos 70, ¿no? De empleo informal en el Perú. ¿Qué quiero decir con 70%? De la PEA. Quiero decir que de cada 10 trabajadores, 7 no estaban en planillas. Es decir, trabajaban, pero no estaban en ninguna planilla. Por lo tanto, no iban a tener derecho o no estaban aportando ni al sistema de seguridad social en materia de salud ni en materia de pensiones, previsional. ¿Sí? Y crece. Entonces, claro, si analizamos ello, es muy probable que capaz un trabajador no va a poder tener prestaciones, ¿no? Por parte del seguro regular. Pero por ahí alguien dirá, pero oye, yo recuerdo en mis clases de seguridad social que todos tenemos derecho al CIS. Claro, tenemos derecho al CIS. Pero el CIS no cubre todos los tipos de capas, ¿no? Solamente el seguro regular. Entonces, el CIS no cubre todas las contingencias y por lo tanto el trabajador va a estar en esa necesidad. Entonces, acá nos permite nosotros replantear el tema. O sea, si nosotros hacemos un sistema de seguridad social en materia de prestaciones médicas que solamente se dé a un conjunto que está formal, ¿no? Formalizado en planilla, pero sin analizar que la gran realidad del Perú es que la gran mayoría no está dentro de estas planillas, entonces estamos solamente ocupándonos de un sector. Entonces debería haber una política de poder insertar a los trabajadores ¿no? informales a un seguro regular. Claro, que puede ser a través de un sistema directo o indirecto, ¿no? Que puede en todo caso el trabajador automáticamente ser afiliado. No yo el CIS solamente da un tipo de prestación, un seguro, ¿no? Con todas las de la ley y que sea un servicio adecuado. Y claro, eso que nosotros hemos dejado en los años 90 es una gran flexibilización de las prestaciones médicas, tanto en el sector salud como en el sector previsional, ha generado la crisis que actualmente estamos viviendo, ¿no? El poco, digamos, apoyo parte del Estado en presupuesto al sector de prestaciones del sector médico, ¿no? El sector de salud, donde obviamente ya a esto está en un estado crítico. Y esto se observa, ¿por qué? Porque no hay ingresos ¿no? por parte del Estado, no hay políticas claras, porque se ha generado desde los 90 una política de privatizar todo.
se privatiza los servicios médicos, se privatiza el sistema de pensiones, se privatiza la educación, se privatiza. Entonces, hay una política, y esa política hay que ser clara, ¿no? En verdad, este tipo de políticas va a beneficiar a qué conjunto de la sociedad y a qué otro conjunto en verdad no le va a beneficiar en nada. Entonces, el derecho al trabajo también nos va a permitir, ¿no? O en estas clases nos va a permitir poder analizar de esto de manera crítica. Porque es necesario que estas instituciones sean reevaluadas, a fin de que lleguemos al bicentenario, por lo menos, viendo el diagnóstico, ¿no? De lo que nos está dejando este estado de emergencia sanitaria, ¿no? Lo que está reflejando simplemente es levantando supuestamente los años que nos decían que estamos en bonanza económica, ¿no? Con indicadores, ¿no? Macroeconómicos, digamos, relativamente buenos, que en verdad esto no se ha reflejado para todos, ¿no? Solamente ha llegado con un sector y para el otro sector que ha vivido en un estado de emergencia, ¿no? Entonces, esa es la realidad del Perú, ¿no? Entonces, es necesario que haya una política integral, ¿no? Que solamente establezca derechos a la seguridad social, no solamente desde el contrato de trabajo, sino derechos a la seguridad social a todo sujeto, ¿no? Prestaciones médicas, desde que naces hasta que, digamos, falleces. Claro, por ahí van a decir, oye, ¿y esto cómo se financia, no? Si ellos tienen derecho porque les descuenta el empleador, porque el empleador paga un porcentaje, el 9% de la remuneración. Claro, pero si ustedes ven cada vez, ¿no? Y establecen políticas donde se va financiando el sistema de salud. Primero fue con la exoneración de las gratificaciones en julio y diciembre, que eran temporales y después se volvieron permanentes, ¿no? Hace un par de años. Y ahora, ¿no? Estableciendo políticas que, digamos, en verdad no están generando que el sistema de salud sea mejor o sea óptimo. Entonces, esto es lamentable. Ahora, vamos a hablar también, bueno, en el diplomado de otros principios, ¿no? Principios ya propios del derecho laboral, que no los vamos a tocar ahora, pero sí en las clases en las clases del diplomado, disculpen, vamos a tocar ellas, ¿no? Vamos a hablar del principio individuo-properario, cómo se aplica, en qué casos, de la norma más favorable, del principio de condición más beneficiosa, ¿no? Por ahí recuerdo haber leído un libro que hablaba que los principios del derecho al trabajo ya desaparecieron. Siempre es importante leer otras posturas, ¿por qué? Para ver si en verdad son o no son vigentes los principios laborales en la actualidad. ¿Por qué? Porque puede ser que una corriente muy positiva del derecho puede generar que ya no se apliquen de manera específica los principios. Y puede ser que haya otra corriente que protege aún, de acuerdo ¿no? a las disposiciones constitucionales, esas disposiciones. Entonces, ese debate lo vamos a ver, ¿no? En el diplomado.